tenemos. Vamos a conversar de este tema y es un gusto saludar a Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y seguridad pública. Óscar, gracias por estar en NTN 24. Bienvenido. Enrique, el agradecido soy yo. ¿Se puede entender, Óscar, el fenómeno de hoy en Ecuador sin el impacto, la influencia de los grupos criminales mexicanos? ¿Sinaloa y Jalisco entendemos? Yo creo que para entender lo que pasa en Ecuador, el tema de la violencia que hemos visto en los últimos días, hay que necesariamente voltear la mirada hacia México. Los grupos criminales en Ecuador tuvieron su génesis en los sistemas carcelarios y desde ahí se configuraron como pandillas, pero crecieron hasta organizaciones terroristas de acuerdo con la designación actual que ha hecho el gobierno de Ecuador y del presidente Daniel Noboa, debido a que se fortalecieron financieramente y con recursos humanos y también de conocimiento que fueron transmitidos por los grupos criminales mexicanos. Específicamente, por ejemplo, los choneros, que son el grupo criminal más importante en este momento en Ecuador, debe su crecimiento principalmente a la alianza que hizo con el cártel de Sinaloa. Y los lobos, que es una escisión de los choneros, también crecieron a la par de que hicieron negocios con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que me parece que no hay forma de explicar en este momento el pico de violencia sin mirar la influencia que tuvieron los cárteles mexicanos respecto a los grupos criminales en Ecuador. Los lobos, que son quienes lanzan una amenaza contra Daniel Noboa, el presidente. Óscar, las formas cruentas, triste y trágicamente también se importaron. Vemos ahora desmembrados, bombas. Sí, bueno, lamentablemente mucho de lo que la expresión criminal en el Ecuador tiene también una especie de influencia de parte de los cárteles mexicanos. Cuando vienen las primeras grandes motines en, por ejemplo, la penitenciaría del Litoral, que está en Guayaquil, Ecuador, y vemos que los internos, las personas privadas de la libertad, graban con sus teléfonos las atrocidades, la manera en que decapitan, incluso la manera en que cometen actos de canibalismo. Recuerda mucho lo que hemos visto en México, por ejemplo, cuando los Zetas, que es el primer grupo paramilitar dedicado al narcotráfico en México, también grababa sus atrocidades, los asesinatos, y las subía a las redes sociales como una forma de hacer pedagogía del terror. Y como tú comentas, muchas de las expresiones criminales que vemos en Ecuador, la verdad es que hace muchos años los vimos en México y uno no puede dejar de pensar que los choneros, los chone killers, los lobos, los tigreños, las expresiones criminales en Ecuador, muy probablemente aprendieron estas expresiones terribles de los grupos criminales mexicanos. Incluso hay, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado de Ecuador, la sospecha razonable de que el hecho de que hayan construido los centros de operaciones dentro de los propios centros penitenciarios se debió a que aprendieron de los grupos criminales en México. Los estados de excepción, uno tras otro, de Guillermo Lazo, ¿por qué no terminaron de funcionar? Y las masacres carcelarias pues no cesaron. ¿Qué podría no haber entendido del fenómeno criminal? Yo creo que lo que no entendieron los gobiernos anteriores de Ecuador del fenómeno criminal es que el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Y entonces los estados de excepción, los toques de queda, suprimir algunas garantías individuales o de derechos humanos con tal de acelerar supuestamente investigaciones criminales, no tienen realmente un efecto si no se reconoce primero que los grupos criminales son parte del Estado. Es decir, el Estado no está diseñado para combatirlos, está diseñado para asociarse con ellos con tal de obtener control territorial. Y eso es muy importante. Mucho antes que hacer toques de queda, que hacer violaciones a los derechos humanos o que extender estados de excepción, hay que hacer una profunda reforma dentro del Estado y reconocer que se tratan de organizaciones criminales que crecen al amparo del poder. En el Ecuador urge una reforma penitenciaria que reconozca la infiltración de los criminales en el Estado y que a partir de ahí haga una limpia importante. Nada de lo que se haga en el Ecuador va a ser sustancialmente favorecedor para la paz si no se intervienen primero las instalaciones de gobierno, que son donde crecieron los grupos criminales. Óscar, me viene a la mente el Tren de Aragua, ¿no? También de esta región, de Venezuela, y luego se volvió transnacional. No sé si sea el caso. Entonces, las pandillas hoy denominadas organizaciones terroristas, igual. Bueno,
Justo lo que comentas es muy interesante porque hoy estamos viendo que Ecuador se convierte el laboratorio más avanzado de las políticas públicas de seguridad de mano dura más relevante de la región de América Latina y yo te diría que incluso del mundo. Ecuador está ensayando en este momento un enfoque que no hemos visto en América Latina, es decir, la militarización de la seguridad pública con un enfoque antiterrorista con ayuda de los estados vecinos e incluso de parte de Estados Unidos. Esto nunca lo habíamos visto antes, ni siquiera en la mano más dura del propio Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Qué implica esto? Bueno, que cuando designa a 22 pandillas como organizaciones terroristas, convierte los convierte en ese momento en objetivos militares. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen licencia para matar. No es necesario llegar al arresto, a la detención y al debido proceso legal para encontrarles culpables y después sentenciarlos en una pena de prisión. Se puede, sin problema, en un marco legal que ya está establecido, abatirles, es decir, asesinarles. Y esto no lo habíamos visto antes, porque además de las organizaciones ahora denominadas terroristas, se les equipara como si fuera una especie de ejército invasor que pone en peligro la soberanía del Ecuador. Por eso este tratamiento tan duro que no habíamos encontrado. Ahora es importante decirlo, porque entonces Ecuador se vuelve, digamos, el gran ensayo del cual varios estados en América Latina van a poder tomar su fracaso o su éxito como una especie de receta para el futuro. Podríamos ver que si Ecuador tiene éxito en esta encomienda, que varios candidatos presidenciales, que varias campañas en América Latina puedan tender a ofrecer lo mismo, del mismo modo que muchos políticos ya, no solamente en Centroamérica, sino en el resto de la región, comienzan a ofrecer lo que Bukele le ofreció a los ciudadanos de El Salvador. Estamos viendo, me parece, un elemento muy interesante configurándose en un momento en el que América Latina también está viviendo digamos, muchos ensayos la llegada de un Javier Milei a Argentina, de un joven como Boric en Chile, ay, vaya, América Latina en este momento es un ensayo de muchas formas de entender cómo ver el futuro. Y lo que Ecuador está ofertando en este momento es un ensayo de mano dura, de derecha, evidentemente, pero que para muchos políticos y para muchas naciones, sin duda es un ejemplo y sin duda va a ser de mucha atención. Autoridades otorgaron amnistía a los agentes policíacos en este caso de tratar a los criminales. No sé si eso de pronto se puede interpretar como una licencia, sobre todo si las corporaciones están dolidas porque abatieron a gente de los suyos. Bien, dices inédito lo que se está haciendo en Ecuador. Ahóndame un poquito más, ¿por qué no puede ser similar la estrategia a la de El Salvador, que en cuanto a criminalidad, pues sí ha sido efectiva? Esto es completamente nuevo. No hay punto de comparación porque las expresiones son muy distintas. Mientras El Salvador tiene pandillas, Ecuador tiene organizaciones criminales más tendientes, por ejemplo, a las grandes organizaciones criminales transnacionales. Mientras El Salvador no es un país que tenga un gran puerto a donde llegan las drogas, Ecuador tiene, por ejemplo, el puerto de Guayaquil. No hay que olvidar que entre el 70 y el 80% de la droga se mueve en el mundo por rutas marítimas. Así que los puertos se vuelven instalaciones codiciadas para los grupos criminales. Y Ecuador tiene en Guayaquil un puerto que tiene salida al Pacífico a la ruta de la seda con Asia y China específicamente, que son los principales emisores de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Tienes un puerto que está justo en el ombligo del mundo, con salida al hemisferio norte y al hemisferio sur prácticamente de manera equidistante. Está en la zona andina, donde crece de manera silvestre la marihuana, la hoja de coca, la amapola, en Bolivia, Perú, Colombia. Tienes además una región que tiene instituciones democráticas débiles y todos los países en vías de desarrollo, para no decir tercer mundo como era una expresión de hace muchísimos años en desuso. En todas estas configuraciones hacen que Ecuador sea una particularidad. No podemos comparar lo que pasa en El Salvador con Ecuador. Ecuador, claro, sin duda, va a ejercer una política de mano dura, de derecha, una política de militarización de la seguridad pública, pero con sus propios contextos. Y por eso yo creo que hace muy valioso y hace muy interesante que el resto de América Latina observe qué es lo que está pasando con Ecuador. Por supuesto que yo deseo que les vaya bien, que los hermanos ecuatorianos tengan un resultado satisfactorio y que la paz les devuelva como la tenían hace 8 o 9 años. Sin embargo,
El grave problema es que los problemas de seguridad pública que tienen hoy, la militarización se le encime un problema de violaciones a derechos humanos, que eso es lo que hemos visto lamentablemente, por ejemplo, en México. En México ya llevamos 18, 19 años de guerra contra el narco y se ha militarizado la seguridad pública. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que cuando se militariza una zona en México, vienen sobre todo tres fenómenos que se manifiestan muy rápido. Primero, contra mujeres, niñas y adolescentes, agresiones sexuales por parte de los militares. Hacia hombres jóvenes, la desaparición o la ejecución extrajudicial. Y hacia personas adultas mayores, la expulsión y el desplazamiento forzado. Ese es el gran reto de Ecuador. ¿Cómo va a ejercer una mano dura contra agrupaciones terroristas y al mismo tiempo garantizar que haya derechos humanos en el territorio? Para muchas personas es una contradicción la militarización de la seguridad pública con derechos humanos. Ecuador va a intentar un ensayo importante y habrá que ver si tienen la capacidad de hacerlo. Yo lo veo muy difícil. Entonces, ubicación, producción y también vulnerabilidades de autoridades. Por eso era joya de la corona, se llama así. Óscar, platicaba hace un par de días con el expresidente Jamil Mahuad. Me hablaba de la base de Manta que permitía a aeronaves estadounidenses hacer recorridos, aterrizajes por ahí, aunque la base era propiamente ecuatoriana. Dice que hace falta ello. ¿En qué grado consideras necesario que Estados Unidos participe? Porque está el tema de las soberanías y demás, pero opíname algo, por favor. Yo creo que hay que pasar estos discursos anticuados del respeto a la soberanía nacional como si se tratara de una especie de tótem al que no hay que tocar. A ver, el crimen organizado por definición es un crimen transnacional. Si el crimen organizado no ve las fronteras de los estados-nación para hacer los negocios que realiza de manera sucia, ¿por qué los gobiernos tendrían que tener esta consideración en cuanto a las fronteras? Yo creo que la única manera de atacar el crimen organizado es con enfoques transnacionales, es decir, solicitando la cooperación de otros países para poder entonces crear entramados que permitan no solamente castigar el crimen organizado en el lugar donde se genera, sino cada uno de los eslabones. Yo creo que Ecuador toma una decisión acertada a la hora de al menos explorar la vía de la ayuda o de la cooperación con Estados Unidos. Ahora, claro, evidentemente hay, por la propia historia de Estados Unidos y del intervencionismo que tiene en América Latina, hay que ser muy cuidadosos en cuanto la línea es cooperación y cuando es sometimiento. Cuando Ecuador va a poder ser quien lidere la estrategia de seguridad y no que sea Estados Unidos a partir de sus propios intereses, porque evidentemente, y esta es la historia de América Latina, Estados Unidos ha tenido injerencias muy negativas a la hora de supuestamente brindar apoyos de seguridad, pero Ecuador no va a poder, con todo este paquete tan grande que es, simplemente con las herramientas que tiene dentro de su territorio, necesita forzosamente de la cooperación internacional. A mí me pareció muy interesante ver cómo otros estados, naciones, otros países de América Latina se comunican con el presidente Daniel Noboa y le dicen, presidente, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos? Porque además tampoco se trata únicamente de una oferta desinteresada. Si hay una contención de Ecuador, puede haber un efecto cucaracha y que se vaya a otros países. Qué bueno que se piensa regionalmente, qué bueno que se piense continentalmente, y me parece que en ese sentido también Ecuador va a ensayar un modelo distinto. ¿Cómo podemos utilizar los recursos materiales, económicos, financieros, de inteligencia criminal que tiene Estados Unidos en una nueva relación siglo XXI que parta de la cooperación y no del sometimiento? No sé si en esto que dices de cooperación transnacional, pues ahí se incluye esto de congelar activos, los bienes, los dineros, que al final pues esto pues ayuda a que todo se mueva, ¿no? Cárceles flotantes, Óscar, ¿hay antecedente de ello? No sé si sea el fenómeno similar al de México, que le cortas la cabeza a los capos y no importa, van a salir más. Es decir, si los aíslan en el mar, pues habrá otros. Coméntame algo, por favor. Yo no recuerdo el tema de las cárceles flotantes. Bueno, en México tuvimos, por ejemplo, la cárcel de las Islas Marías, que era una isla de verdad aislada completamente de todo, que incluso fue tan mala idea
que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que deshacer esa cárcel y convertir la isla en un destino turístico, porque no era funcional, vaya. A ver, el tema de la cárcel flotante me parece que únicamente responde a un golpe de efecto, porque se puede hacer exactamente lo mismo si tienes una cárcel en la que perfectamente hay un orden del Estado y hay un aislamiento de parte de los perfiles criminales más peligrosos. No hay que mandar a nadie un submarino o mandarlo a alta mar si tienes en tierra un Estado fuerte que realmente domine las instalaciones de gobierno. En ese sentido, creo que es un golpe de efecto y creo que esas son después las tentaciones de esta mano dura, ¿no? Comenzar a utilizar palabras o conceptos que pueden sonar muy bien en lo imaginario, pero que operativamente no son efectivos. ¿Qué si es efectivo para el control del crimen organizado? Primero, entender que no se trata únicamente de pandillos, sino que al ser organizaciones terroristas reciben financiamiento internacional. No hay, por definición tampoco, organización terrorista que te dependa únicamente del dinero doméstico. Necesita financiamiento internacional. Y en ese sentido, hay que entenderlos como empresas criminales. Y la única manera de detener a una empresa, de tumbarla, es mediante los activos financieros. La inteligencia financiera en este momento es de la mayor importancia para Ecuador. Que tengan unidades de fiscalización, principalmente que puedan frenar el lavado de dinero, porque ahí están los recursos. Por ejemplo, vemos ciudades como Cuenca, que tiene un gran boom inmobiliario que de repente parece complicado explicar si no hay dinero sucio. Vemos en Quito, por ejemplo, el desarrollo también de varias empresas constructoras que habría que comenzar a revisar de dónde viene ese dinero, cómo es que estas empresas, cómo es que empresas que hace un año, 2 años eran nada o tienen domicilios fiscales en casas precarias, se vuelven grandes corporativos de construcciones o de otras industrias en un boom de desarrollo. Para que la mano dura funcione en la calle, necesita tener sentido en las oficinas fiscales. Y yo creo que Ecuador va a tener que utilizar, no solamente basta una reforma al marco legal de las Fuerzas Armadas, sino también una reforma al sistema sendario que revise los impuestos, las tributaciones, para que puedan cortar el dinero. Porque eso me parece de lo más, de la mayor importancia, entender que la organización terrorista es empresa criminal y a la empresa se le tumba únicamente yendo tras sus activos financieros. Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y transnacional. Óscar, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Hasta pronto. Hermano, te agradezco mucho. Que tengas muy buen día.